Amén, gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor, Juan capítulo 9, versículo 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hemos venido tocando estos 3 puntos, hablando de un Dios de milagros, Dios de procesos y Dios de propósitos. Hemos hablado en cuestión de los procesos por los que Dios nos pasa como hijos suyos, como pueblo suyo, y mirábamos que Dios elige siempre los procesos por los que pasamos, pero nosotros elegimos cómo los pasamos. Dios elige, ¿verdad?, las situaciones que vienen o que permite que vengan, las adversidades. Él es, ¿verdad?, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, pero nosotros elegimos cómo vamos a pasar aquello. Si lo vamos a pasar renegando, quejándonos, dudando, o si vamos a pasar aquello como el siervo de Dios Job. Él perdió su familia en un solo día, perdió sus bienes, perdió su salud, lo perdió todo prácticamente, y habiéndolo perdido todo, aún su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad, tu fe en Dios? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres y acabas con esto ya, porque Dios te ha dejado? Mira lo que te ha pasado, ya no hay nada peor que te pueda suceder de lo que te ha pasado. Y en aquella condición Job podía quejarse, renegar, cuestionar, maldecir y hacer tantas cosas, pero él solamente dice: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo voy a morir. Nada traje a este mundo y nada me llevo, que sea el nombre de Dios glorificado. Y adoró a Dios y en nada pecó, bendijo a Dios, gloria a Dios. Él no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Él no entendía por qué. Él no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, del propósito que había. Estaba siendo probado con un propósito. Estaba siendo puesto en la balanza para avergonzar al enemigo. El enemigo lo había pedido y le había dicho a Dios: déjame que lo pruebe para ver si no te maldice en tu propia cara. Déjame que le quite todos sus bienes para mostrarte y probarte que te sirve por pura conveniencia. Solo te sirve porque le das, porque lo bendices, porque le multiplicas sus bienes, porque tiene abundancia material, porque tiene mucha salud. Solo por eso te sirve. Pero déjame y le quito todo eso a ver si no te maldice y blasfema contra ti. Y dice que el Señor le dijo: hazlo para que veas quién es mi hijo, para que veas que Él no me sirve por lo que le doy, no me sirve por lo que tiene, me sirve porque me ama con todo su corazón. Y ahí estaba en la balanza el hombre de Dios llamado Job. Esto lo entendía Dios, esto lo entendía Satanás, que Dios le permitió probarlo, quitarle lo que tenía y al último quitarle aún su salud. Después de haberle quitado todos sus bienes y su propia familia, después termina quitándole aún su propia salud. Y en esa condición es donde Job no sabía por qué estaba pasando este proceso, no sabía por qué estaba atravesando esta situación. Él no escogió aquello, él no eligió aquello. Creo que la mayoría de nosotros no escogemos pasar por procesos desagradables, negativos, difíciles. ¿Quién va a elegir pasar por una enfermedad y decir: yo quiero enfermarme, yo quiero estar batallando y sufriendo en una cama, en un hospital? Nadie elegimos eso, nadie deseamos eso. Pero esto, cuando viene a nuestra vida sin que nosotros lo elijamos, repito, nosotros elegimos, nosotros escogemos cómo vamos a pasar aquello. Si vamos a renegar, si vamos a quejarnos, o si vamos a bendecir y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Ahora,
El pasaje que nos acompaña en esta tarde, Juan capítulo 9, versículo 1 al 5, es un pasaje muy hermoso, pasaje clásico, donde dice la palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es importante entender esto: era un hombre ciego de nacimiento. No perdió la vista cuando era un niño, cuando era un adolescente o cuando era un joven, no, era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando los discípulos miraron a este hombre ciego de nacimiento, lo primero que hicieron fue cuestionar, fue buscar una causa, buscar un culpable, buscar una razón. Seguramente hay una razón por la que este hombre nació ciego de nacimiento. Alguien tuvo que haber hecho algo malo para que le pasara algo malo a este hombre. Desde que era niño nació ciego de nacimiento, desde que era un bebé. Alguien tuvo que haber pecado. ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En las adversidades, en los procesos difíciles que pasamos, siempre tendemos a buscar un culpable, a buscar una razón. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué hice yo, Dios mío? Muchas personas cuestionan a Dios, muchas personas juzgan a Dios, diciendo: no es justo, Señor. ¿Por qué hay matones allá afuera, gente criminal, gente mala, podemos decirlo, pero están sanos de salud? ¿Y por qué yo me estoy enfermando? ¿Por qué a mí me llegó esta enfermedad de cáncer, esta enfermedad de cualquier otro problema serio, delicado? ¿Y por qué no le llegó a aquella persona malvada? ¿Por qué no le llegó a aquella persona pecadora? ¿Por qué a mí, que estoy tratando de hacer las cosas bien, de honrar a Dios, de amar a Dios, por qué a mí me ha llegado esto? Entonces, indirectamente juzgamos a Dios, cuestionamos a Dios, y muchas veces consciente o inconscientemente podemos llegar a creer como que Dios no es justo en permitir que cosas malas o difíciles vengan a la vida de sus hijos, que estamos buscando agradarle, honrarle, hacer su voluntad, hacer lo que a él le agrada. Entonces, en este proceso es donde cuestionamos y queremos encontrar algún culpable y decir: o si no es mi culpa, ¿de quién es la culpa? O ¿por qué causa está pasando esto? Entonces, en este pasaje miramos que precisamente le preguntan al Señor sobre este hombre ciego de nacimiento: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y dice que Jesús le responde y les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para que Dios se glorifique en su vida, en su necesidad, en su situación, en su circunstancia. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces el Señor está dando la razón, la explicación. ¿Cuál es la razón por la que este ciego nació así? Dice: no es porque pecó él, no es porque pecaron sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que Dios cumpla su propósito sobre su vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida en toda situación y en toda circunstancia, aun cuando no alcanzamos a entender o asimilar la razón por la cual estamos pasando aquello. Si los discípulos que no estaban pasando por esto se preguntaban: ¿por qué nació este así? ¿Quién pecó, este o sus padres? Si ellos se preguntaban eso, ¿cuánto más no se lo preguntaría el mismo ciego de nacimiento? Porque, hermanos, si uno que mira a un necesitado y uno se pregunta: ¿y por qué esto y por qué lo otro? Pero cuánto más no cruza por la mente aquella pregunta de aquella persona que está pasando aquella situación. Entonces yo creo que este ciego se preguntaba mucho más: Señor, Dios mío, ¿y por qué? ¿Por qué otros niños nacieron bien y yo nací ciego? ¿Por qué otros pueden ver y yo no puedo ver? ¿Por qué otros usan aún su vista para mal y yo la hubiera usado para honrarte? ¿Y por qué no tengo esta vista? Y pudiera él tener estas preguntas, cuestionar a Dios de esta manera. Pero Dios les dice a sus discípulos:
el Señor Jesús les dice a sus discípulos: Dios siempre tiene un propósito. Hay una razón por la cual Dios permite las adversidades, los procesos en nuestra vida, y aunque no los podamos entender, hay un propósito detrás de todo sufrimiento, detrás de todo dolor, detrás de toda situación que pasamos en la vida. Hay un propósito de parte de Dios. Muchos de esos propósitos, creo yo, no vamos a alcanzar a comprenderlos en el momento que estamos pasando aquello. En ocasiones hay algunas cosas que pasaremos en la vida que a lo mejor nunca las vamos a poder entender mientras estemos en esta tierra, pero un día vamos a llegar a la gloria de Dios y el Señor nos va a enseñar la razón y los propósitos por los cuales Él permitió cada cosa, cada detalle, y vamos a mirar la fidelidad de Dios, y vamos a mirar el plan maestro del Señor, y vamos a mirar que Él no es un Dios descuidado, que Él no es un Dios de errores, que Él no es un Dios que no nos ame lo suficiente para evitarnos muchas veces el sufrimiento, el dolor, la adversidad. Por eso a este hombre responde el Señor y dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En toda situación que uno pasa, en todo proceso, Dios quiere manifestar sus obras en nuestra vida. Dios quiere trabajar en nuestra vida a través de todo lo que pasamos, de todo lo que enfrentamos, de todo lo que atravesamos. Entonces, uno de los propósitos de Dios a través de los procesos difíciles, negativos, es cambiar nuestra vida, es afinar nuestra vida, es afirmarnos en su camino, en su palabra, es enseñarnos cosas que no entenderíamos de otra manera a menos que pasemos por aquellos procesos. Hay ocasiones que uno se pregunta por qué cuando uno era niño, algunos de nosotros, quizás la mayoría que crecimos en países hispanos, ¿por qué carecimos de tantas cosas? ¿Por qué teníamos el deseo aún de un dulce, un chocolate? Muchas veces no había ni para eso, apenas era ir pasándola al día, y tanta carencia y tanta escasez y tanta situación y tanta necesidad, y uno muchas veces lo mira como algo muy negativo, ¿verdad? Y ahora uno mira los niños de nuestro tiempo, que muchas veces tienen de todo, tienen de sobra, tienen abundancia, y despilfarran y no valoran y no agradecen, y uno mira que no valoran nada de lo que tienen y no agradecen por lo que tienen. Pero uno que tuvo escasez y pasó escasez, entre más grande fue la escasez que pasamos, ahora más sabemos valorar, más sabemos apreciar lo que Dios nos da. Ahora más sabemos valorar lo que llegamos a tener y poder así compartirlo con el necesitado. Hay muchas cosas que no se aprenden si no atraviesa uno por procesos, y uno pensaría es mejor que nunca le falte nada a una persona desde su niñez, y de esa manera va a crecer muy sana y muy bendecida y muy agradecida, y es una equivocación. En la mayoría de los casos, las personas que más tienen, que más han tenido, que menos les ha faltado, que más abundancia han gozado, son las personas más ingratas, más insensibles, son las personas más malagradecidas, son las personas más altivas, más groseras, son las personas con menos empatía, que menos se compadecen por el necesitado, por el afligido, por el que está pasando un momento difícil. Son las personas más groseras muchas veces, y las personas que han pasado procesos, situaciones más difíciles, terminan siendo las personas con un corazón más dócil, más compasivo, más amoroso, más tierno, que ayudan, que apoyan en lo poco que tienen, de su misma pobreza, de su misma necesidad. Más fácil se desprenden para bendecir a alguien que el rico, que aquel que tiene abundancia y que podríamos decirle le sobra, pero no tan fácilmente se desprende. ¿Por qué? Porque no ha sido pasado por procesos. Entonces, cuando nosotros miramos en un momento el proceso como algo desagradable, Dios dice: tú no sabes lo que yo estoy haciendo, pero la carestía la uso para trabajar y formar corazones agradecidos, corazones bendecidos, corazones que sepan muchas veces valorar
valorar, apreciar, agradecer y bendecir por lo que llegan a tener, aunque al momento no entiendan lo que estoy haciendo y el proceso por el cual los estoy pasando. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor mira a este ciego, les dice: hay un propósito por el cual él está ciego, y es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que Dios se glorifique en medio del sufrimiento, en medio del dolor. De diferentes maneras Él lo hace y lo sabe hacer. Avancemos en nuestro tema y vamos a mirar diferentes escrituras, y así nos vamos a ir adentrando en diferentes puntos. Juan capítulo 11, versículo 1 al 4. Veamos qué dice la palabra del Señor. Dice la escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Qué hermoso lo que acontece. Digo, qué hermoso, porque entendemos nosotros el propósito del Señor en todo este proceso. Pero en este momento no era algo hermoso, era algo confuso, era algo difícil de entender. El hermano de María y Marta estaba enfermo, y creo que era una enfermedad grave. No era cualquier fiebre, no era cualquier gripe, no era cualquier tos. Era algo delicado lo que tenía. No especifica la palabra qué era lo que tenía, pero dice que estaba enfermo, y mandaron María y Marta a un mensajero a decirle al Señor: tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo, ven para que lo sanes. Pero oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria a Dios. Qué hermosas palabras, que creo que al momento que escuchó María y Marta estas palabras, de alguna manera fueron palabras de consuelo, fueron palabras de esperanza, fueron palabras hermosas, bonitas. Sin embargo, eran palabras que no entendían cómo Dios iba a obrar, cómo Dios iba a trabajar en el proceso. Aunque era una verdad completa lo que les estaba diciendo el Señor: vayan y díganle a Lázaro vayan y díganle a Marta y a María que la enfermedad de Lázaro no es para mal, es para la gloria de Dios, es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces ellos entendieron posiblemente: mi hermano no va a morir, mi hermano va a sanar, mi hermano se va a mejorar, mi hermano va a restaurarse. Ya el Señor dijo que esto no es para mal, que esto es para gloria de Dios. Y siempre que oímos que algo es para la gloria de Dios, lo asimilamos como que nada malo va a pasar, como que todo se va a solucionar de una manera bonita, agradable, como que todo va a ir tomando un proceso positivo y no negativo. La cosa es que cuando ellas reciben este mensaje y pasan quizás las horas y los días, y resulta que Lázaro no mejoraba, Jesús dijo: esto no es para mal, es para gloria de Dios. Entonces seguramente mi hermano va a sanar, seguramente nuestro hermano va a mejorar, pero se va empeorando. La enfermedad va agravándose sobre el cuerpo de Lázaro, al grado que le quita la vida, al grado que muere Lázaro de aquella enfermedad. Imagínese usted cómo se sentiría Marta y María, confundidas, porque ellas habían interpretado el dicho del Señor, la palabra del Señor, de que esta enfermedad no es para mal, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
glorificado por ella. Esta enfermedad no es para mal. Ellos habían asimilado con esta declaración: mi hermano va a sanar, mi hermano va a mejorar. Es lo que habían entendido ellos, pero pero no era lo que el Señor estaba diciendo. No, Él nunca dijo que su hermano iba a mejorar o que su hermano no iba a morir. Él solamente dijo: es para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Pero entonces Lázaro va enfermando y llega el momento que muere. La confusión comenzó a entrar en el corazón de Marta y de María. Comenzaron quizás a preguntarse qué pasó. ¿Cómo es posible que sucedió esto? Nosotros confiamos en Jesús, confiamos en su palabra. Él nos dijo que la enfermedad no era para mal, sino era para la gloria de Dios, que era para que el Hijo del Hombre fuese glorificado por ella. ¿Por qué entonces mi hermano murió? Y no solamente murió, sino lo sepultaron. Tenía 4 días ya de sepultado, ya olía mal, ya estaba en aquella condición terrible. Habían perdido toda esperanza de que hubiera algún plan de parte de Dios. Pero quiero decirte, mi hermano, el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre tiene un plan perfecto en nuestra vida. No lo entendemos muchas veces, pero Él no nos pide que lo entendamos. Él solo nos pide que confiemos en Él. Nosotros muchas veces queremos cuestionar al Señor: dime por qué, Señor. Y si yo logro entender el por qué, entonces posiblemente confíe en ti. Pero mientras no logre entender el por qué, no me pidas que confíe en ti. Eso es lo que le decimos con nuestras actitudes al Señor. Eso es lo que le decimos típicamente con nuestras acciones. Señor, si tú no me explicas el por qué, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no aconteció lo que yo esperaba que aconteciera? Y si no me explicas, Señor, el por qué, no me pidas que confíe en ti. Pero el Señor dice todo lo contrario: no me pidas explicaciones del por qué, simplemente confía en mí y yo haré cosas grandes en tu vida, y yo bendeciré tu vida, y yo me glorificaré en tu vida de una manera especial. No me cuestiones, no quieras saber el por qué, solo confía en que yo soy un Dios de planes, de propósitos, y que yo estoy trabajando en tu vida y en la vida de los que te rodean. Entonces, cuando dice que el Señor regresó y fue a la casa de Marta y de María, llegó Marta y le dice: Señor, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Llegaste tarde. Le dice el Señor: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, le está hablando de propósitos, de verdades más grandes que los sucesos que están aconteciendo. Entonces, Cuando Marta escucha esto, dice: sí, Señor, yo sé que vivirá, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día del juicio, en la resurrección de los muertos. Yo sé que un día va a resucitar. Sí, yo entiendo, pero yo no quería que se muriera. Creímos que tú dijiste que esta enfermedad no era para mal, sino para la gloria de Dios. Y Jesús le dice: ¿dónde lo pusieron? Llévame. ¿Dónde lo pusieron? Pues acá en la sepultura, en la cueva esta. Y lo lleva para allá. Y cuando llegan allá, la cueva está cerrada, ya está sepultado. Y les dice el Señor: quiten esa piedra, muevan esa piedra. Y dice Marta: Señor, ya es de 4 días, ya hiede, ya huele mal, ya no hay nada que se pueda hacer, Señor. Ya es demasiado tarde, Señor. Si hubieras llegado cuando estaba vivo, todavía lo hubieras podido sanar, pero acá ya nada se puede hacer. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le está hablando del plan que el Señor tenía, el propósito. Nunca llega tarde, siempre hay un plan, siempre hay un propósito. Entonces dice la palabra que el Señor se acercó a aquel lugar, quitaron la piedra. Y el Señor dice que Él lloró
Él lloró y Jesús lloró. ¿Y por qué lloró el Señor Jesús? El Señor Jesús, bueno, algunos dicen, ¿verdad?, que posiblemente lloró por la incredulidad de Marta y de María. Yo no comparto tanto la idea o el concepto, ¿verdad? O que Jesús lloró simplemente por mirar a su amigo muerto, ¿verdad? Pues bueno, ciertamente que sí lo estaba mirando muerto, pero el Señor más que nadie sabía lo que iba a hacer, que iba a resucitarlo, que iba a levantarlo. Él ya le había dicho al mensajero: vayan y díganle que esto no es para mal, es para la gloria de Dios. Y el Señor ya sabía que iba a morir, porque cuando ya se va a regresar de donde estaba a ir a la casa de Marta y de María, les dice a sus discípulos: vamos para con Marta y María, vamos a la casa de ellos, voy a despertar a Lázaro porque duerme. Oh, dicen ellos, pues si duerme es porque seguramente está descansando y se va a poner bien. Y les dice el Señor: no, Lázaro ha muerto, pero voy a despertarlo, o sea, voy a levantarlo, voy a resucitarlo. Dice: voy a despertarlo porque para el Señor la muerte no es sino simplemente como dormir, es un leve dormir y es un eterno despertar. Y el Señor puede hacerlo tanto para volverlo a esta tierra como para llevarlo a la gloria de Dios. De cualquier manera, nada hay imposible para nuestro Salvador. Entonces el Señor llora, pero yo lo que veo más que todo sí es que el Señor llora porque Él está asemejándose a nosotros como hombres, y como hombres comparte lo que es el sentimiento, el dolor, comparte todo lo que nosotros sentimos. Él no se comportó indiferente al dolor, indiferente a la situación que el ser humano pasa. Yo creo que Él miró a Marta y a María, su agonía, su dolor por la pérdida de aquel ser querido, por la partida de Lázaro, su hermano, y miró cómo les dolía. Habían perdido al hombre de la casa, al hombre del hogar. Eran dos hermanas y un hermano, Lázaro. Ellos eran la familia, y ahora Lázaro moría, se quedaban ellas dos solitas, por así decirlo. Pero el Señor se conmovió, creo yo, al ver la situación, el dolor de ellas, al ver cómo les dolía haber perdido a su hermano Lázaro. Y el Señor llora. El llanto, el dolor, hay un dolor sano que todos debemos de entender que lo experimentaremos tarde o temprano. Creo que la mayoría lo hemos experimentado desde muy temprana edad, de una manera o de otra. Pero hay un dolor sano y hay un dolor enfermizo, hay un dolor alterado, negativo, y hay un dolor sano. El dolor sano en este caso del Señor que lloró, de Marta, de María, que habían perdido a su hermano, que había muerto su hermano Lázaro. Este era un dolor como evidencia de un amor genuino que tenían hacia Lázaro. Lázaro había muerto y se le amaba, y porque había amor hacia aquel hermano, pues entonces había dolor, y es normal y es natural. El verdadero amor produce un dolor en el corazón, porque muestra el valor y el aprecio que se tiene hacia aquel ser querido. Cuando uno pierde a un ser querido, me refiero que parte de esta tierra, generalmente hay dolor, y eso es normal, nos causa dolor. Eso no es algo raro ni malo, que podamos sentir dolor, que lloremos. Eso es sano, el que podamos expresar ese sentimiento de dolor por pérdidas que tenemos. Repito, una de las pérdidas más grandes es la partida de un ser querido. La pérdida de la vida es una de las pérdidas más grandes. Ya las demás pérdidas son inferiores. Perdí una casa, perdí un carro, perdí un trabajo, perdí diferentes cosas. No se comparan a la pérdida de la vida. La pérdida de la vida es siempre lo más doloroso, lo que más duele, y sentir el dolor es solamente una muestra del amor
hacia aquella persona. Es la muestra de que valoramos y apreciamos a aquel ser querido. Es algo puro, de lo cual podemos llorar con sinceridad, con dignidad y con libertad. Por eso el Señor lloró ante la tumba de Lázaro con libertad, con sinceridad y con dignidad, tomando esos sentimientos, sintiendo empatía por Marta y por María en el dolor que también ellas estaban sintiendo, y Él lloró. Entonces este dolor es un dolor sano. Los procesos que pasamos traen dolor, no porque algo sea para la gloria de Dios, no porque un proceso sea algo que Dios está trabajando y en lo cual Dios se va a glorificar. Esto no significa que no va a haber dolor. Esto no significa que todo donde está la mano de Dios actuando va a eliminar el dolor de ese proceso. No es así. Vamos a pasar por momentos dolorosos, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos cuando vamos a llorar por pérdida. Repito, que tengamos la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, es algo de lo que más valoramos en esta tierra. Uno prefiere perder la casa, perder el carro, que perder la salud, porque perder la salud es algo que uno se siente, ¿verdad?, que ha perdido algo de mucho valor, algo de mucha importancia. Pero entonces sentir dolor, llorar, no es malo. Repito, eso es simplemente la evidencia de que valoramos y apreciamos aquello que estamos perdiendo. Ahora, repito, pasar por procesos que sean de parte de Dios no significa que estaremos exentos del dolor. El Señor, todo el proceso que pasó de ir a la cruz del Calvario, de morir por nosotros, era de parte de Dios. Era un plan y un propósito maravilloso de parte de Dios. Fue el dolor más intenso, el dolor más duro, el dolor más difícil, el dolor menos comprensible, el dolor que no tiene explicación. ¿Por qué el Señor, siendo bueno, siendo justo, siendo perfecto, por qué el Señor tenía que morir en una cruz? ¿Por qué tenía que soportar burlas? ¿Por qué tenía que soportar golpes y toda clase de maltrato? ¿Por qué? Pues no hay razón humanamente por la cual tenía que soportar aquello, pero había un propósito de parte de Dios. Él estaba llevando nuestro pecado, nuestra maldad, para que nosotros lleváramos la bendición de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios, todo aquello lindo que Dios quería regalarnos en Cristo Jesús. Ese era el propósito. Nosotros ahora lo entendemos, pero en aquel momento los que lo miraban no lo entendían. Los mismos discípulos se quedaron desmayando, se quedaron turbados, confundidos, diciendo: nuestro maestro ha muerto. Si él era el Mesías, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué tuvo que morir el Señor? Él no tenía que morir, él era bueno, él era el Salvador del mundo. Y pensaban que iba a ser un Mesías como el rey David, que se iba a levantar y iba a reinar sobre Israel y que iba a vivir para siempre. Ahora estaba muerto. Había un propósito maravilloso de parte de Dios. Entonces, no pensemos que cuando pasamos por procesos que son de parte de Dios, que Dios mismo dice: esto no es para mal, es para la gloria de Dios. Esto no es para mal, es para que el nombre de Dios sea glorificado sobre tu vida en medio de ese proceso. No significa que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber lágrimas. El dolor trae siempre ese sufrimiento, trae lágrimas, trae aquello en las pérdidas que tenemos en la vida. Ahora, hay un dolor distorsionado, hay un dolor alterado. Este dolor alterado, ensuciado, degradado, es el que nos provoca culpabilidad, lamento, vergüenza, amargura, reclamos, reproches, y nos lleva generalmente a perder la fe. Este dolor es un dolor encausado equivocadamente.
Es un dolor alterado, que este dolor, repito, que nos lleva a la culpabilidad. Muchas veces comenzamos a culparnos, ¿verdad? Si pasó un accidente, ¿verdad? Y decimos, si no hubiera llevado a esa persona en mi carro y no hubiera habido este accidente, si mi hijo salió de la casa y tuvo un accidente en la calle, si no lo haya dejado salir, ¿para qué lo dejé salir? Creo que fue mi culpa, no lo hubiera dejado salir. Yo soy la responsable o el responsable porque lo dejé salir. Ya eran las 9 de la noche y no lo tenía que haber dejado salir. Nada de eso es una realidad. Es el dolor manipulado por el enemigo, es el dolor alterado, es el enemigo ensuciando el dolor para encauzarlo de una manera negativa, de una manera alterada, donde va a ser dañoso, perjudicial. El dolor sano nos hace reflexionar, el dolor sano nos hace valorar, el dolor sano nos limpia, el dolor sano nos hace ser agradecidos, el dolor sano nos hace confiar y creer en Dios, aún en la peor de las situaciones. Como Job, él sentía dolor al mirar sus hijos muertos, al mirar sus bienes acabados, al mirar su salud destruida, al mirar todo lo que estaba pasándole. Pero ese dolor no lo contaminó Satanás, no lo alteró el enemigo. Ese dolor lo mantuvo limpio, sano. Y el dolor sano te lleva a adorar a Dios, a refugiarte en Dios, a confiar en Dios, a clamarle a Dios, a correr a Dios, a saber y a entender que Dios tomará mi dolor y lo convertirá en bendición, porque dice que Él transforma nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alabanza. Él cambia aquellas cosas cuando aprendemos a encauzarlas en Él, a confiar en Él, sabiendo que Él es un Dios de propósitos. No entendemos, pero Él es un Dios de propósitos. Entonces el dolor alterado, repito, nos lleva a la culpabilidad, nos lleva al lamento, a lamentarnos. No aceptamos lo que es la situación que hemos pasado. No aceptamos la partida de un ser querido y vivimos una vida lamentándonos, una vida sin poder superar aquella situación. Es cuando el dolor está siendo alterado, es cuando no estamos encauzando sanamente el dolor que estamos pasando a través de los procesos. Muchas veces sentimos, repito, vergüenza porque nos sentimos que quizás no tuvimos fe, que quizás no confiamos lo suficiente en Dios, que quizás no supimos hacer la voluntad de Dios, que a lo mejor por pecadores, por no portarnos bien, por no buscar a Dios tanto como deberíamos, por no orar lo suficiente. Hay cosas por las cuales sentimos culpa, lamento, vergüenza, y muchas veces pensamos, quizás si hubiera sido yo más espiritual, si hubiera tenido más fe, si hubiera ayunado más, si hubiera orado más, quizás no hubiera pasado esta desgracia, no hubiera tenido esta pérdida, no hubiera atravesado este sufrimiento. Y muchas veces no tiene nada que ver con eso, simplemente son los propósitos que Dios tiene. El hablar de Job no tuvo nada que ver con no ser lo suficientemente espiritual, o la suficiente fe, o la suficiente oración, o suficiente ayuno. Las hermanas Marta y María no es que no eran lo suficiente espirituales y por eso su hermano murió. No es que no oraron lo suficiente, no ayunaron por él como deberían. Nada de eso. Simplemente es el proceso por el que Dios permitió que pasaran y que Dios estaba permitiendo que atravesaran. Lo que debemos de aprender y entender en medio de los procesos es de no permitir que el enemigo ensucie nuestro dolor, altere nuestro dolor, desvíe nuestro dolor a la culpabilidad, al lamento, a la vergüenza, a la amargura, amargar nuestras vidas por lo que nos sucedió, por lo que pasó, reclamar, reprochar hacia Dios o hacia alguna persona, ¿verdad? En veces es hacia Dios, en veces es hacia alguna persona. Es que tú no cuidaste bien a mi hijo, o no cumpliste con lo que debías, no fuiste
fuiste buen padre, por eso pasó esto, pasó lo otro con nuestro hijo, con nuestra hija. Y cuando buscamos culpables, terminamos siempre como los discípulos con aquel ciego, diciendo: ¿por qué nació ciego? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién pecó? ¿Pecó esto? ¿Pecaron sus padres? Entonces no podemos permitir que el enemigo tome nuestro dolor, altere nuestro dolor, ensucie nuestro dolor, lo llene de culpabilidad, de lamento, de vergüenza, de amargura, de reclamos, de reproches, y nos lleve a perder la fe. Debemos de mantener ese dolor limpio, y el dolor limpio nos lleva, repito, a hacer lo que hizo Job, a reconocer: nada es nuestro, todo es de Él. Él es soberano y yo no sé lo que está pasando, pero confío en el Dios soberano que tiene control de todas las cosas y que sabe lo que hace. Yo no entiendo, yo no comprendo, pero Dios tiene un plan. Y dice la palabra que el Señor, después de haber llorado, dice que les dijo: muevan la piedra, y le llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal de esa cueva, sal fuera. Y salió todo vendado, como lo acostumbraban a hacer, ¿verdad? Y les dijo a los hombres que estaban allí: quítenle esas vendas. Y Lázaro resucitó. Gloria a Dios, qué milagro, qué maravilla. Pero debemos de entender que no es esta la única manera como Dios elige glorificar su nombre. ¿Qué pasa con las personas que mueren y que el Señor no las resucita como a Lázaro? ¿Verdad? Acá podemos decir: no, pues gloria a Dios, qué bonito, qué bien. El Señor, aunque Lázaro murió, pues enseguida lo resucitó a los 3-4 días, y allí tuvieron a su hermano por muchos más años, ¿verdad? Entonces, qué bendición. Pero qué de aquellos que pasamos por una experiencia donde el ser querido muere, ¿verdad? Pero no pasa lo que pasó con Lázaro, no resucita, no hace el Señor lo que hizo con Lázaro. Bueno, es que no siempre el Señor se glorifica con el mismo propósito. Él siempre se glorifica, pero no con el mismo propósito. En el caso de Lázaro, lo quería resucitar con el propósito de que él testificara en esta tierra y que vieran el poder de Dios sobre Cristo Jesús, entendiendo que Cristo es la resurrección y la vida. Él tiene poder sobre la muerte. Él da vida a quien Él quiere, y Él le habla al muerto y lo saca de la muerte y lo levanta y lo resucita. Él tenía un propósito. Él quería mostrar el propósito de quién era Él realmente haciendo esa maravilla. Pero yo le aseguro que el que muere en Cristo prefiere que se cumpla el propósito de que el Señor se lo lleve a su gloria, a que lo regrese a esta tierra. ¿Sí me explico? Yo le garantizo que aquel que logra contemplar por un momento lo que Dios tiene para él después de esta tierra, logra contemplar por un momento, y si Dios le da la elección y le dice: oye, te doy a escoger, ¿qué quieres? ¿Quieres vivir otros 40 años allá en la tierra, o de una vez te vienes acá a mi gloria? Yo le garantizo que aquel va a decir a ojos cerrados: por favor, no me mandes a ese infierno. Sí, digo, porque la gloria de Dios, comparándola con esta tierra es algo completamente desagradable. O sea, la gloria de Dios allá es donde se acaba el dolor, se acaba la tristeza, se acaba el sufrimiento. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas maravillosas y gloriosas son las que Dios tiene para aquellos, sus hijos, los que hemos creído en Él. Entonces, claro que va a preferir estar allá con el Señor. Imagínese usted a Enoc. La palabra del Señor dice que este hombre tenía una relación tan cerca con Dios, una relación tan íntima con Dios, que este hombre dice que vivió 365 años y el Señor se lo llevó. Se lo llevó, ¿verdad? Caminó con él y se lo llevó. En aquellos años todavía el hombre vivía aproximadamente 800 a 900 años. Esa era la edad promedio del ser humano en el tiempo de Enoc. Quiere decir que él era un chamaco todavía cuando se fue con el Señor.
de 365 años, pero estaba jovencito porque todavía le quedaba más de la mitad de su vida por delante, ¿verdad? Pensando en el tiempo de entonces. Entonces es como decir, oye, pero no he vivido mi vida, Señor. Muchos dicen, Señor, no vengas todavía, deja vivir mi vida todavía acá, Señor. Especialmente cuando están jóvenes. Señor, quiero casarme primero, ya después puedes venir. O alguna cosa, ¿no? Quiero experimentar algo en esta tierra, disfrutar esto, hacerlo el otro, lograr aquí, lograr allá, y ya después vienes. Pero eso es porque no hemos mirado, probado, gustado realmente las cosas gloriosas que nos esperan, las maravillas que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Cuando Enoc miró lo que Dios tenía para él, yo creo que Dios le dijo, ¿cómo ves, Enoc? ¿Te quedas otros 400, 500 años más en la tierra? ¿O de una vez te vienes conmigo? Vámonos, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y se lo llevó y se fue con el Señor. Eso es hermoso, eso es lindo. O sea, cuando nosotros miramos la muerte, nosotros miramos la pérdida de un ser querido, miramos la tristeza, miramos el dolor, miramos que vamos a extrañar a aquel ser querido. Pero el ser querido que está en Cristo, está en los brazos de Jesús, está en las calles de oro y en los mares de cristal, está gozando y disfrutando cosas que nosotros no podemos ni soñar. El poder contemplar aquello son cosas maravillosas. Entonces, para aquella persona es un triunfo, es una victoria. Se está cumpliendo el propósito de Dios sobre su vida, aunque no resucite para seguir viviendo en esta tierra. Pero se está cumpliendo de otra manera, y yo diría de una mejor manera todavía, que aún si resucitara para seguir viviendo en esta tierra. Si comprendemos. Pero humanamente nosotros decimos, no, es que el que resucite como Lázaro, eso es algo glorioso. Pero el que ya no resucite y ya muera y ya no resucite y no vuelva a esta tierra, eso es triste, eso es una pérdida, eso no es como algo, un propósito muy agradable. Bueno, a lo mejor no lo es tanto para la familia, los seres queridos que se quedan o nos quedamos en esta tierra porque extrañamos a aquel ser querido. Pero para el ser querido, esa es la bendición más grande, más gloriosa, más maravillosa, porque ahora se acabó el llanto, se acabó el lamento, se acabó la tristeza. Y solamente es contemplar la hermosura del Señor, la grandeza y todo lo que Dios tiene preparado y prometido para aquellos que aman al Señor. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28, un pasaje muy conocido, muy familiar para la mayoría. Romanos 8, 28 al 31 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué hermoso, ¿verdad? O sea, Él hace la obra completa. Habla de que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nos comienza a explicar cómo Dios trabaja, porque a los que antes conoció, o sea, Dios no nos conoció apenas hace un par de años que venimos a Él y que le recibimos en nuestro corazón. No, le dijo a Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te santifiqué, yo te di por profeta a las naciones. Nos dice su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, no nos escogió ayer, no nos conoce apenas ayer. Desde antes de la fundación del mundo ya hay un plan para nuestra vida. Así de grande es nuestro Dios. O sea, no nos creó a nosotros por causa del mundo, creó al mundo para nosotros. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó todo lo que hay, no lo creó, no creó aquello y luego ya estando aquello
dijo, pues bueno, ya que está eso, pues voy a poner ahí a los hombres para que iban ahí. No, lo primero que Dios tenía en su corazón era el hombre. Lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando crea el mundo, lo crea pensando en el hombre, pero primero lo prepara, primero lo arregla, lo acomoda, lo llena de árboles, lo llena de agua, los mares, de peces, de aves, de todo lindo, de árboles frutales y todo lo que Dios creó. Y después pone al hombre allí en aquel huerto, en aquel lugar, porque ese era el plan de Dios, era el propósito maravilloso de Dios. Dios es un Dios de planes, de propósitos maravillosos para nuestra vida. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el plan de Dios. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos creó para que fuésemos como Cristo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego dice, y a los que predestinó, o sea, a nosotros, llegó el momento que lo que hizo fue, nos llamó. Primero nos llama, o sea, cuando viene el tiempo de nuestro llamamiento que nos alcanza, nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nos justificó por la sangre de Cristo. Creemos en Cristo por la fe y nos es contado por justicia como Abraham. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, no solamente nos mira predestinados, no solamente que nos llamó en su debido tiempo, no solamente que nos justificó lavándonos y limpiándonos con su sangre, sino que dice también los glorificó. A estos también glorificó. O sea, ya nos mira glorificados el Señor. Todavía no se cumple esa parte. Apenas hemos sido en este caso predestinados, hemos sido llamados y hemos sido justificados, pero el Señor dice que ya también nos glorificó, ya nos mira glorificados. Todavía no se cumple en realidad esta última parte, pero el Señor ya lo da por hecho y dice, yo los veo ya justificados, ya los veo glorificados para la gloria de mi nombre, porque ese es mi plan, ese es mi propósito, ese es mi diseño. Así los veo y así tienen que ustedes verse a sí mismos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando miramos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, Dios de propósitos. Encontrar mi propósito no significa seguir un manual o un mandato predeterminado por Dios sin una decisión propia, sin un compromiso propio. Es decir, no podemos pensar como aquellas personas que dicen, bueno, ya Dios tiene algo escrito, preparado para mí, y si Dios ha destinado que yo voy a ser rico en esta tierra, Él va a mover las cosas para que yo sea rico, millonario, sin que yo mueva un dedo. Ya me predestinó para ser rico. Y si yo voy a ser pobre, pues ya me predestinó para que sea pobre, y aunque me mate como un burro de madrugada a noche trabajando, nunca voy a salir de la misma miseria, de la misma pobreza. No es de esa manera. Dios no nos predestinó en un sentido de decir, bueno, tú ya el que va a ser rico va a ser rico y haga lo que haga, ¿verdad? O se tropezará con $1,000,000, o se ganará un ticket de lotería tirado en el suelo por ahí, esculcando la basura, o no sé. Ya está predestinado para ser millonario, rico. Repito, y el que es pobre nunca saldrá de su pobreza. No es de esa manera, no es lo que está diciendo. Es decir, el propósito de Dios no es algo de esa manera. Igual con la salvación, hay una doctrina que enseña eso. Ya Dios escogió a unos para que se condenen, y ya Dios escogió a otros para que sean salvos. Y el que ha sido escogido por Dios para ser condenado, ya está predestinado para condenación. Así que haga lo que haga, vaya a la iglesia que vaya y crea en lo que crea, va a terminar en el infierno este pobre, porque ya fue escogido por Dios, predestinado para condenación.
Sí, la Biblia habla de gente predestinada para condenación, es cierto, y se toman de textos como esos que ya miraremos en un tema más adelantito, pero no se está interpretando correctamente ni aplicando correctamente. No es de esa forma como funciona o como trabaja Dios. El que va a ser salvo y ande haciendo lo que le dé la gana y viva como viva y viva perdido y ande en el pecado y en lo que ande, va a terminar en la gloria de Dios, porque Dios ya lo predestinó para salvación. Eso es un error grandísimo. Eso es no entender y mal aplicar completamente la palabra de Dios. No es de esa manera. Es decir, el propósito de Dios consiste en el plan que Dios tiene para nuestra vida, el diseño para el cual Dios nos predestinó. Hay un plan maravilloso, hay un plan glorioso, pero claro que esto incluye decisiones propias. Esto incluye elecciones que nosotros hacemos, porque Dios no forza al hombre a hacer nada que él no quiera hacer, sino que todo tiene que ser en su elección y en su decisión. Cuando uno pasa un momento difícil, como decíamos, de dolor, de sufrimiento, se siente decepcionado, se siente triste, una calamidad, como decíamos, como Job podía haberse turbado y haber elegido decir: ¿de esto me sirve creer en Dios? ¿De esto me sirve confiar en Dios? ¿Así paga Dios a los que le son fieles? ¿Permite que le venga todo este desastre, toda esta catástrofe? ¿De qué sirve servir a Dios? Mejor no sirvo a Dios. Y ahí nos vemos y abandona la fe para siempre. Eso es lo que mucha gente hace y ha hecho en medio de las calamidades, en medio de las desgracias, en medio de las dificultades. Y pregunto, ¿para ellos aprovecha aquello que pasaron? ¿Para ellos sirve de bien aquel dolor, aquel golpe, aquel llanto, aquella situación? No sirve de bien. Es destructivo, es dañoso. Los lleva a vivir vidas amargadas, vidas tristes, vidas insatisfechas, horribles, que realmente viven sin paz y sin gozo en su corazón, y sobre todo lejos de Dios, resentidos, amargados, dolidos contra Dios y contra el mundo entero, por lo que les pasó, por lo que atravesaron. Sin embargo, es la elección, es la decisión de la persona la que nos encausa en el plan que Dios tiene para nosotros, o en el plan que el diablo tiene para nosotros. Porque no solamente Dios tiene planes, el diablo también tiene planes, que el Señor lo reprenda. Y el plan del enemigo es distorsionar tu fe, es turbarte y confundirte, es hacerte perder la fe y a orillarte a lo malo, a no creer en Dios, a no confiar en Dios, a cuestionar, a renegar, a dudar, a amargarte en tu corazón por no entender lo que estás pasando y el por qué Dios permite las cosas que pasan, mientras que podemos elegir, como lo hizo Job, como lo hizo José, cuando sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, cayó como esclavo en Egipto, y aún ahí lo acusan falsamente de que quiso abusar de la esposa de Potifar y termina en la cárcel. Va de mal en peor. Fueron años de sufrimiento, pero él elige saber y entender que en medio de todo aquello, no sé por qué me está pasando esto, no sé qué está haciendo Dios, no sé cuál es el propósito, no logro entender nada, pero confiaré en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso. En medio de mi crisis, de mi desgracia, de mi dolor, lloraré por mi dolor, lloraré por mi tristeza, pero no permitiré que el enemigo ensucie, que el enemigo distorsione mi dolor. No es malo sentir dolor. El dolor es sano cuando lo mantenemos limpio, encauzado en Dios, y no alterado, distorsionado, cuestionando, renegando, amargándonos y perdiendo la fe. Entonces, el propósito de Dios siempre va a estar marcado por la confianza en Dios, por la elección, por la decisión de confiar en Dios. Por eso dice el pasaje: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, los que aman a Dios, los que eligen amar a Dios a pesar de
No los que aman a Dios cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, cuestionan, reniegan, se quejan y rechazan a Dios porque no entienden y porque juzgan a Dios como injusto. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no respondiste la oración que hice? ¿Por qué no salvaste a mi ser querido? ¿Por qué no? Tantas cosas que podemos incluir ahí. Entonces, los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Son los que a pesar de la desgracia, a pesar del sufrimiento, a pesar de que las cosas no salieron como ellos esperaban, como Job, como María y Marta, mi hermano murió, no sabemos qué pasó. Señor, si hubiera llegado un poco antes no hubiera muerto. Señor, ¿qué pasó? No entendemos. Pero cuando se ama al Señor sin entender y se sigue confiando en Él y se le dice: Señor, no sé por qué, no entiendo, no sé qué va a pasar, pero confío en ti, Señor, y te pido que me ayudes en medio de este proceso. Dios nos ayudará y Dios hará cosas hermosas conforme a su propósito. O sea, eso es amar a Dios en las buenas y amar a Dios en las malas, amar a Dios cuando todo va bien y amar a Dios cuando todo va mal. Cuando nosotros nos alineamos con el propósito de Dios, más bien consiste esto en descubrir que nuestras vidas realmente tienen que despojarse. Tenemos que despojarnos de falsas identidades, de máscaras, de conceptos, de ideas que hemos tomado en esta vida, siempre buscando un beneficio humano o terrenal que muchas veces no llega a realizarse como uno lo tiene pensado. Uno humanamente hace sus planes y uno piensa y dice: si Dios me ama, pues me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro, me tiene que responder esto, me tiene que conceder esto otro, porque me ama. Y uno piensa que si Dios me ama, me va a dar todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me gusta o a mí me agrada. Pero muchas veces no pasa de esa manera, sino que vienen a suceder cosas que uno no entiende, que uno no comprende, y es cuando se frustra la persona, porque la realidad que está viviendo no concuerda con las expectativas que uno tenía de parte de Dios. Y cuando esas dos cosas chocan, cuando choca la intersección entre mi realidad y mis expectativas, esa intersección es la que frustra a muchos, es donde muchos pierden la fe, porque no concuerda mis expectativas con mi realidad. Yo esperaba esto, yo pensaba esto, y mi realidad es esta. Yo creía que mi hermano iba a sanar, yo pensaba que se iba a mejorar, yo pensaba que no iba a morir, pero está muerto y ya tiene 4 días. No concuerda lo que estoy viviendo con lo que yo esperaba. Mucha gente se frustra, se confunde, otra pierde la fe, otra se desanima, porque no concuerdan esas dos cosas, esa intersección. Y todos nos vamos a mirar en un momento o en otro cruzando esa intersección. La intersección de mis expectativas con la intersección de mi realidad. Y cuando se cruzan esas dos avenidas, mi vida no tiene sentido. No comprendo y no asimilo lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando y el porqué de las cosas. Cuando cruzamos esa intersección, la única manera de salir adelante es decirle al Señor: Señor, aunque no entienda, aunque no comprenda, seguiré creyendo en ti, seguiré amándote, seguiré confiando en ti, Señor. Como dijo tu siervo Job: desnudo nací y desnudo voy a morir. Nada traje a este mundo y nada me voy a llevar. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Y allí alabaremos a Dios, bendeciremos a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desgracia. Lloraremos
sí, porque hay dolor en el corazón. Encauzaremos nuestro dolor en el Señor, pero no lo encauzaremos reclamando con amargura, con desprecio, cuestionando. No, lo encauzaremos adorando al Señor, reconociendo que Él es soberano y que Él tiene un plan y que Él es Dios y que nosotros tan solo hombres, que Él sabe lo que está pasando y nosotros no entendemos lo que está pasando, que Él está mirando de arriba y nosotros estamos mirando de abajo. Nosotros no podemos sino mirar un poquitito de lo que está aconteciendo, y Dios mira todo el panorama completo. Así que no nos confundamos, no nos frustremos, sigamos confiando en Dios. Aquí me detengo el día de hoy, ya que el tiempo nos avanzó. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa tarde.